Bueno, como vais a ver, vamos a hablar del dimensionamiento de las fuerzas de venta dentro de la industria farmacéutica. Lógicamente, durante la presentación no vamos a poder ir haciendo preguntas porque va a ser muy difícil, pero al final de la presentación vamos a tener un tiempo para que podáis realizar cualquier tipo de duda o cualquier tipo de comentario o aclaración que queráis hacer desde cualquier punto. Me voy a presentar, mi nombre es Carlos Díaz Mor, soy Senior Consultant de la empresa Salesway y llevo trabajando en Salesway pues prácticamente lo que lleva Salesway en España, aproximadamente unos 10 meses. Mi background corresponde a la industria farmacéutica, he estado trabajando en distintos laboratorios durante aproximadamente unos 23, 24 años y he ocupado cargos de distinta responsabilidad desde que empecé como visitador farmacéutico hasta puestos de gestión europea como responsable comercial excelente a nivel de Cluster Sur de Genzyme o también trabajando en Latinoamérica, en Colombia para un laboratorio mexicano y distintos laboratorios aquí en España, tanto nacionales como multinacionales. Espero que este rato que vayamos a pasar nos lo pasemos bien. Lamentablemente, sí estamos en la parte de que este es mi libro y no hay otra manera de hacerlo. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Vamos a ver cuál es el contexto y los desafíos. Cuando estamos hablando de todo el tema de dimensionamiento, la industria farmacéutica hace que sea recurrente, ¿no? Estos cambios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que nos ocurría hace 10 años que lo que nos ocurre ahora o lo que nos va a ocurrir el año que viene, ¿no? Y siempre nos planteamos el mismo problema, si tenemos o no el tamaño óptimo de nuestra red de ventas. Esto puede ser implícito por distintos motivos. Uno, por los cambios estratégicos, cuando hay merger acquisition, cuando tenemos fusiones o adquisiciones, o hay una propia voluntad de cambio organizacional, por la rentabilidad de la unidad de negocio, porque nuestro portfolio va evolucionando, se nos va generificando, o todo lo contrario, empezamos a tener nuevos lanzamientos. De otra manera también es qué hacen nuestros competidores. Siempre decimos que nuestros competidores dentro de la industria farmacéutica los clasificamos como friendly competitors, pero la realidad es que lo que venda él dejo de vender yo. Entonces, ¿cuál es la presión que ellos hacen a través de sus redes de venta en el terreno? ¿Y qué nuevos enfoques están utilizando? Uno más que ya llevamos años trabajando y siendo sometidos son a los vaivenes, sobre todo desde un punto de vista político, del entorno farmacéutico que cada vez es más restrictivo. Hay un aumento en el tema de los precios. Cuando sacamos un nuevo fármaco se nos presiona mucho para darnos el precio de financiación. Cada vez nos pone más difícil el acceder con determinados fármacos en determinados hospitales. Ya no hablamos de comunidades sanitarias, que estamos, como todos bien sabéis, nuestro mercado de 17 submercados es complejo, pero es que ya tenemos mercados que son complejos dentro de la propia comunidad autónoma y en donde cada uno de los hospitales muchas veces tenemos a un rey de taifas que nos impide o que pone sus propias normas para el acceso, ¿no?, de los medicamentos y la nueva forma de poder acceder a ellos, ¿no? Y luego la evolución, sin duda, del comportamiento de nuestros clientes, sean médicos o farmacéuticos, uno, tenemos el tiempo limitado para verlos, cada vez nos pone más difícil poder ir a verlos a los centros de trabajo, pero también se nos abre otro gran canal, ¿no?, que es todo el tema de la multicanalidad, cómo poder acceder a nuestros clientes, pero por distintos medios, ¿no? Y sin que el delegado tenga la percepción de que pierde el control, ¿no? Porque eso ya sabéis todos que es uno de los grandes problemas que nos encontramos en este momento, en estos cambios, cuando hablamos de multicanalidad, en la cual el delegado piensa que nos estamos metiendo con su médico, que es mi médico, y que va a perder el control de la visita, ¿no?, con él. Entonces, todos esos nuevos formas de trabajar hace que nuestro sizing evolucione. Y ahora sí ha pasado. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a este reto, ¿no? Entonces, como veis,
vamos a unirnos sobre 4 grandes ejes, como veis aquí, que es la visión operacional, la visión competitiva, la visión financiera y la visión estratégica. Cuando hablamos de la visión operacional, hablamos más de los departamentos de ventas y de Salesforce Effectiveness. Vamos a establecer quiénes son mis objetivos y qué cobertura de mercado quiero hacer. ¿Cuál es la frecuencia idónea para capturar el mensaje, mi potencial de mercado que quiero? ¿Y cuál es la visibilidad? Desde las divisiones de marketing estamos mirando cómo hemos asignado el nivel adecuado de contactos, las prioridades del mercado. ¿Cuál es el tamaño de mis competidores? ¿Cuál es el share of voice? Hasta ahora, afortunadamente, tenemos un dato, aunque sea a través de OneKey, ellos nos podían dar el share of voice de determinados médicos, qué es lo que hacían nuestros competidores en ese médico, y a partir de ahí podíamos nosotros establecer una frecuencia adecuada a ese médico con esa categoría. Luego nos enfrentábamos a toda la coherencia y toda la visión financiera. El director financiero siempre nos va a decir, oye, ¿está alineada mi inversión con el resultado que obtengo? ¿Estoy cumpliendo los ratios de ROI que tengo asignados en mi laboratorio? ¿Es mi inversión consistente con las ganancias que yo quiero obtener a final de año? Y al final tenemos también al CEO, que es el que nos va a dar la visión estratégica completa, pero él tiene una visión que tiene que unir todas, en las cuales está la rentabilidad de la red de ventas, cuál es el resultado que debo de obtener por cada FTE que tengo puesto, y cuál es el impacto de negocio. Es de tu día y es una nueva... ¿Era hoy cuando tuvimos de conferencia? No, es mañana. Mañana. Eso te lo explico. No te preocupes, lo que pasa es, a ver, lo que yo te digo... Hola, es que estaba escuchando otra conversación por detrás, perdonadme. No, creo que lo estabais escuchando todos, ¿no? Sí, correcto. Sí, es que es eso, hay alguien por ahí más hablando, por fin. Sí, poner silenciar los micrófonos, por favor. Pero si ahora... Ahí, ¿me escucháis ahora? Ya no hay más sonido de fondo, ¿verdad? Correcto. Puedes continuar. Perfecto, gracias. Entonces, esto es la forma de cómo vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál es nuestra metodología? Como veis, hemos hablado de la visión operacional, la visión competitiva, la visión financiera, la visión estratégica. Para nosotros, para Salesway, no existe un sizing que sea único. El sizing es un margen de full-time equivalent, ¿ok? No hay una cosa, no es ciencia exacta que diga necesitas 14 para hacer un determinado trabajo. Tenemos que tener una mezcla de estas visiones para saber cuál es nuestro sizing óptimo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros este sizing? Pues el primero que vamos a trabajar es nuestra metodología número 1, que es mediante el Workload Build Up, que lo que vamos a trabajar básicamente es cuál es la carga de trabajo de nuestros delegados. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es el número de visitas que vamos a hacer? A partir de ahí vamos a tener un número estimado de días de trabajo que dividido por el número de personas que queremos trabajar, vamos a tener un sizing. La metodología 2, que es el benchmark, este es, entre comillas, el más sencillo, es cómo trabaja mi competencia sobre el target para saber cuál es mi dimensión más idónea para trabajar en ese mercado. Esta, en teoría, es la forma más sencilla. La metodología financiera, aquí está clara, ¿no? Es mi inversión, está en concordancia con la inversión que quiero hacer. Es todo el full time equivalent, ¿me genera ROI o no me genera ROI? Y toda la parte de la rentabilidad, que es la metodología número 4, que es cuál es la rentabilidad de mi equipo de venta, cuál es el impacto y el coste de mi promoción. Y aquí, lógicamente, están incorporados todos los departamentos de Corporate, Dirección General y Dirección de Business Unit. Entonces, como veis, es un enfoque multivisión
para reducir el intervalo de incertidumbre que tenemos a la hora de hacer un sizing. Si solo lo hiciéramos con un método, posiblemente estaríamos cometiendo algún tipo de error. Bien un ROI excesivo, bien una falta de visita que no nos genera el ROI adecuado, etc. Vamos a ir desgranando uno a uno qué es lo que vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a ver la visión operacional, lo que estábamos hablando de, vamos a construir el workload. ¿Cómo vamos a trabajar el workload? El workload lo primero que vamos a trabajar es con una segmentación de médicos. Vamos a trabajar nuestros médicos y ya tenemos un universo segmentado. A partir de ahí, vamos a definir cuál es la cobertura que yo quiero en cada segmento, a cuántos médicos de cada segmento yo quiero visitar. Una vez que obtengo esa cobertura, lo que voy a tener es un universo cubierto. La siguiente sería, ¿y con qué frecuencia voy a querer ver a estos médicos? Con lo cual me va a dar una carga de trabajo teórica. Y con esa carga de trabajo teórica, yo puedo construir ya cuál es la capacidad en full time equivalent que necesito. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner... ¿Perdón? ¿Perdón? No, continúo. Silvia, apaga el micrófono, por favor, que te oímos. Gracias. ¿No? Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que tenemos un número de médicos A que es de 100 que quiero verlos 8 veces, tendré que hacerlos 800 veces, ¿no? Para ver el 100%. 200 médicos que quiero ver, por ejemplo, 8 veces, pues serán 200 médicos por 100 días que tiene y por 8 veces que quiero verlo. ¿Veis? Vamos a ir desgranando para al final sacar cuál es la capacidad en full time equivalent que necesitaríamos. Ahí obtendríamos el resultado. ¿Qué es el positivo de este método? Que nos permite la determinación exacta del targeting teórico con la capacidad real operativa que tenemos de carga de trabajo. Tengo que hacer tantas visitas, yo al día puedo hacer tantas visitas, por lo tanto necesito a tantos médicos, porque quiero verlos X veces en el año. Y esa sería la forma. ¿Cuál es la parte negativa? Que es muy sensible a la cobertura y a las compensaciones de las frecuencias. Es decir, en cuanto reduzco, disminuyo, aumento las frecuencias, esta carga de trabajo varía. Y varía, que puede ser de forma positiva o de forma negativa, que eso nos ha pasado muchas veces. Cuando nosotros hacemos el call plan y llegamos y cuando lo analizamos a final de año, después me queda el 40% del call plan. ¿Por qué? Porque las coberturas, las frecuencias que han utilizado nuestros delegados no han sido las adecuadas al plan de trabajo. Bien, entonces por eso es más sensible. ¿Cuál es el siguiente método que nosotros utilizamos? Que es la visión competitiva. ¿Qué es lo que hace nuestra competencia y cuáles son sus acciones? Aquí es muy fácil. Obtenemos la información, que no es muy complicado de obtener, de las distintas fuerzas de venta que trabajan en nuestra misma indicación, en nuestro mismo sector de trabajo, en nuestra misma farmacia, y a partir de ahí podemos saber cuál es la presión de visita de nuestros competidores y qué número de delegados se están poniendo en el terreno. De tal manera que obtendría ya un nuevo indicador de full time equivalent. Es un método sencillo de obtener, de evaluación comparativa contra todos nuestros competidores, pero también es un método que nos da, prejuzgamos qué acciones está haciendo nuestro competidor. Solo sabemos que tiene ese número de delegados, pero no sabemos qué acciones están realizando. Nuestra siguiente visión es la visión estratégica. En la visión estratégica, lo que vamos a hacer es trabajar en las curvas de respuesta a la promoción. Trabajando, por un lado, primero, determinación del carryover y las ventas incrementales.
Segundo, la creación de esas propias curvas de respuesta a la promoción. Y tercero, la asignación de recursos. Como me imagino que todos estéis ya acostumbrados al término carryover, lo voy a hacer, solo comentaros que nosotros cuando trabajamos el carryover, lo trabajamos de tres maneras distintas, no trabajamos de una única forma. Vale, perdonad que aquí está así. ¿No? ¿Qué es el carryover? El carryover son las ventas que se han generado en el año N-1. ¿Cuáles son las ventas que se han generado en el año N-1 que se están produciendo este año? ¿Vale? Y a partir de ese dato, que ya lo tengo, por tres métodos que nosotros trabajamos por método de benchmarking, trabajamos por método de regresiones lineales y trabajamos por método de disminución de la curva, de las ventas, perdón, de la curva de disminución de ventas, disculparme. A partir de ahí podemos determinar el carryover de un producto. El carryover de un producto, cuidado, no es tampoco una ciencia exacta. Es un valor teórico estadístico que lo que nos dice es cuáles son las ventas que se produjeron el año pasado que se están produciendo este año, ¿vale? Y con ese dato podemos sacar cuáles son las ventas incrementales de este año. Después, ¿qué vamos a hacer? Crear las curvas de respuesta a la promoción. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo mismo, tenemos los datos de carryover, tenemos los datos de contacto, tenemos la frecuencia que hemos utilizado y aquí lo que vamos a poder estudiar es cuando la curva se nos aplana por saturación de contactos. Es decir, más contactos, una mayor frecuencia de visita sobre un determinado target, no me va a producir ningún incremento de la venta. Bien, esto es muy importante. Dato que conocéis sobradamente y que cada año estudiamos con mayor profundidad. Porque estamos utilizando un recurso que además cuando hablamos de sizing, además cuando hablamos de delegados de industria farmacéutica, estamos hablando de que el coste de visita de un delegado físico es muy alto. Si además hago una frecuencia de visita inadecuada, saturo y no creo más venta, estoy perdiendo mucho dinero. ¿Qué es lo bueno que podemos hacer ahora? Que gracias a las estrategias de multicanalidad, estos determinados impactos nos van a disminuir. Y por último, dentro de la visión estratégica, la asignación de recursos óptima. De nuevo, como veis, volvemos a trabajar con 3 años de carryover para ver dónde nos hemos situado. Vamos a ver cómo se ha ido produciendo, qué ha ido ocurriendo con el margen y qué ha ido ocurriendo con el ROI. Como veis, las dos curvas, para saber dónde estamos. Es a mayor número de FTEs, tenemos una curva que nos dice que estamos reduciendo el ROI del producto y, por lo tanto, la asignación de recursos no es óptima, porque estamos reduciendo todo el ROI de nuestra fuerza de ventas. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Vamos a ver dónde está la venta objetiva, que me da el número de FTEs objetivo que necesito. A la vez voy a ver cuál es la rentabilidad objetiva, que es la que estoy buscando, ese margen, que me va a dar otro número de FTEs. ¿Ves? Como veis, de nuevo, vuelvo a tener un valor doble, no es un valor único. Que aquí tenemos el siguiente valor de full time equivalent. ¿Cuál es la visión financiera? Pues esta también dijéramos que la hemos sufrido todos. Si tuviéramos la posibilidad de poner N+1 delegados para visitar en nuestras proyecciones de venta, seguramente tendríamos unos números mayores, ¿no? Que es lo que nos pide sobre todo los business unit, ¿no? Y los directores comerciales, no al infinito y algo más. Pero tenemos que buscar cuál es la rentabilidad por cada FTE que pongo en el mercado. Es cierto que de un tiempo a esta parte
el número de FTEs que tenemos puestos ahora mismo en la industria farmacéutica se ha reducido dramáticamente. Hemos pasado de casi 19.000 delegados aproximadamente a unos 8.000 ahora mismo, entre fijos y variables, y de outsourcing. Pero eso tiene toda la razón de ser por el tema de la rentabilidad. Nuestros portafolios se nos han generificado, perdemos un valor de mercado todos los años, como mínimo en el primer año en torno al 40% y el resto de los años disminuciones también drásticas, y tenemos que buscar cuál es el punto de equilibrio entre esa inversión en full time equivalent y cuál es la rentabilidad, ¿no? del producto y la rentabilidad del laboratorio. Que aquí, como ya sabéis todos más o menos, en Pharma se maneja un ROI que está entre el torno del 8 y el 12% de inversión en fuerza de ventas para obtener un ROI aceptable. Y con este método, además, vamos a obtener un margen. ¿Cuál es el nivel de margen a priori constante que debería ganar nuestro laboratorio? Por eso, como podéis ver, nuestra recomendación para el trabajo del sizing es utilizar estas 4 visiones. La unión de estas 4 visiones nos va a dar la optimización de nuestra red de venta. Vamos a utilizar de nuevo la visión operacional, nuestra visión competitiva, nuestra visión estratégica y nuestra visión financiera. Estos 4 enfoques nos van a dar un sizing objetivo óptimo. Bien, pero es la unión de 4, no trabajemos con uno solo. ¿Cuáles son nuestros desafíos ahora cuando hablamos de sizing? Pues como veis, volvemos a trabajar con las curvas de respuesta a la promoción, donde debido a limitaciones de nuestra propia fuerza de ventas o limitaciones a la accesibilidad del mercado, el esfuerzo de la promoción en el campo lo que hace es que nos aplana la curva de crecimiento. No somos capaces de tener más ventas aunque hagamos más visitas. Bien, aunque aumentemos las visitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, afortunadamente que vivimos en un entorno multicanal, pues lo que tenemos que hacer es trabajar canales con la fuerza de ventas como objetivos prioritarios. Es que nadie se nos olvide que hoy por hoy la mejor fuerza de ventas es la que visita al médico en el face-to-face, bien, es la que más ROI. Es la que mejor relación desarrolla con respecto a las prioridades del laboratorio, pero no es la única. Tenemos que buscar un mix de canales que nos hagan que este salto de curva en el cual el esfuerzo de la promoción en el campo ya no es viable, por medio de estos otros canales, que pueden ser, aquí los llamamos I-canales, podamos ascender en nuestras ventas. Estos canales de promoción no significa no dar la prioridad al visitador médico, no significa perder la acción del visitador médico. Lo que pasa es que tenemos que construir un nuevo sistema de trabajo en el cual el visitador médico ya no es el señor que va a ver a un médico con un iPad, sino es un señor que maneja un iPad, un webinar, un congreso, una presentación, un e-rep, etc. Domina los canales y desde marketing y desde ventas se trabajan en cómo adjudicar a cada canal, cuál es el mensaje que debo de dar, cuál es la frecuencia que debo de actuar, cuál es el tipo de información que debo de dar en cada uno. Pero siempre trabajando, enrolando al equipo de ventas para que trabajen conjuntamente todos los departamentos. Es un error crear estrategias directas de marketing sin tener en cuenta al equipo de ventas.
porque vamos a generar unas tensiones que no son las adecuadas para crecer en la venta. Debemos envolver a todos y cada uno de los miembros de nuestros equipos de venta en cada una de las acciones que vamos a realizar en el terreno, en el campo. Perdón, es que lo del terreno es muy francés y se me está metiendo ya en la cabeza lo del terreno. En resumen, y por terminar y dar un enfoque, como os he dicho desde un inicio, dimensionar no es una ciencia exacta, es un intervalo de incertidumbre. Y lo que tenemos que hacer es disminuir al máximo este intervalo de incertidumbre. Es cierto que si soy un laboratorio nuevo y mi objetivo del año es vender una cantidad y para esa cantidad necesito gastarme 10 veces más de lo que voy a ingresar, lógicamente coherencia financiera aquí hay muy poca. Entonces tenemos que limitar todo ese intervalo de incertidumbre, de decir qué venta quiero alcanzar, qué inversión quiero realizar. El tamaño óptimo se encuentra en la intersección de todas estas variables. La visión operacional, la visión competitiva, la estratégica y la financiera. Cada una de ellas nos permite determinar un determinado dimensionamiento. Cada una nos va a dar un número de FTEs y no tiene por qué ser el mismo. Cada una nos va a dar uno, porque seguramente si hubiéramos estudiado hace 5 años cuál es la presión en el médico de atención primaria de una Big Pharma, nos sorprenderíamos, ¿no?, de cuántos full-time equivalent tenían puestos en el mercado. Ahora damos ese mismo análisis y veremos la realidad que existe. Tenemos que tener en cuenta también todas las limitaciones de acceso que tenemos ahora. Todo el tema de precios, todo el tema de acceso a los distintos, ya no solo comunidades, insisto, a los hospitales. Toda la gente de Market Access está ahora trabajando de una forma absolutamente distinta que se trabajaba hace años. El tema de fármacos a éxito se va a imponer en no mucho tiempo. Cada vez que sacamos terapias nuevas, lógicamente, vienen a ser más caras. Cada vez nuestra población es más mayor. Bueno, perdón, cada vez nosotros somos más mayores. Y todo eso hace que el sistema cada vez sea menos sostenible. ¿Y qué van a hacer? Lógicamente, impedirnos el acceso a muchos fármacos. Y luego pensar siempre en un enfoque multicanal. Afortunadamente hoy, con todos los canales que podemos manejar dentro de la industria farmacéutica, podemos acceder al médico, a nuestro cliente, a nuestra segmentación, por muchos puntos de interacción distintos. Lo que sí está claro es el trabajo de segmentación que debemos de hacer para cada uno de nuestros canales. No debemos de pensar solo en una segmentación basada en la visita de nuestros delegados, sino debemos de pensar en una segmentación también que tenga en cuenta cada uno de los canales que yo voy a poder utilizar o que debo utilizar con cada uno de mis clientes, médicos, hospitales, especialistas, farmacias, me da igual, pero debemos de saber cuál es el método, cuál es el canal, porque a partir de ahí podemos reducir mucho el sizing y podemos aumentar mucho la rentabilidad de nuestros equipos de venta. Y ya para terminar, me vais a dejar simplemente 2 minutos que os hable un poco de nuestro libro, de qué es lo que hacemos. Me he presentado yo, pero no he presentado a la compañía, y entonces me gustaría en 2 slides muy rápidas el decir quiénes somos, que somos una compañía de consultoría estratégica, que tenemos 2 oficinas en Madrid y París, somos aproximadamente unas 30 personas, trabajamos con 55 clientes aproximadamente ahora mismo y el 95% es del sector salud. Tenemos 3 especializaciones, la parte de consulting, que es la parte de toma de decisiones, la parte de solución, que es la parte de implementación de esas soluciones, y la parte de instituto, que es colaborar con el laboratorio a la hora de desarrollar y de instaurar todas esas instituciones. Es decir, no os dejamos solos
con la solución, sino que os acompañamos. Y trabajamos tanto en organización comercial como en la parte de multicanalidad, en el performance de las redes de venta y en la transformación de las profesiones. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por asistir al webinar y ahora estoy abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. Por favor, que sean fáciles. Muchas gracias, Carlos. Soy Álvaro. Hola, Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Si alguien tiene que formular alguna pregunta, que active el micrófono y adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Casero. Soy consultor. Y bueno, pues tengo una pregunta para Carlos. En el sentido de, yo te digo más o menos cuál era la visión antigua, o no tan antigua, porque yo creo que todavía esto se viene efectuando bajo el punto de vista de sizing en muchas compañías farmacéuticas, y era la utilización de las curvas de concentración para elaborar luego posteriormente un call plan, dirigido a contemplar cuál era al final el tamaño en full time equivalent o rep equivalent en el sector farmacéutico, en la línea a crear. Pero ahora mismo se me ocurre una pregunta, es decir, ahora como con la diversificación de líneas operacionales, que no comerciales, o llamadas comerciales operacionales, porque realmente sus objetivos, aun siendo llevar a fin la venta, se están trabajando con otro tipo de targets. Y es, por ejemplo, el target que tú antes comentabas, que era el target de Market Access o el target de MSL. Por así decirlo, se podría utilizar también los criterios que, en este momento acabas de destacar en tu presentación, que por cierto, felicidades, operacional, financiero, estratégico, para poder dimensionar de la forma más adecuada este tipo de redes. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras y la pregunta no puede ser más que oportuna, efectivamente, porque, como tú bien has dicho, no estamos hablando de algo muy antiguo, sino que es que simplemente hemos cambiado las organizaciones. Vamos a ver, desde un punto de vista de compliance, ahora mismo en los laboratorios nunca podemos incluir a un MSL como parte de acción de venta. ¿Vale? Entonces, pero es un tema de compliance puro y duro. Otra cosa es que sean multicanales. Es decir, yo las acciones de mi departamento de MSLs, las acciones de mi departamento de Key Account Manager, las acciones de mis delegados, debo de enfocarlas sobre una estrategia multicanal. Y por lo tanto, como muy bien has dicho, tienen que formar parte implícita de la acción de promoción del fármaco. Volvemos a lo mismo. El MSL no va a hablar de un precio, el MSL no va a promocionar un fármaco, solo va a promocionar una terapia, ¿bien? Pero aún así, desde un punto de vista de empresa, desde un punto de vista de laboratorio, debemos trabajar como un entorno multicanal cada una de las interacciones que realiza cualquiera de nuestros representantes en un cliente y tomarlo como tal. Cada acción vamos a decirlo, es como si fuera una call. Ajá. No, me refería también bajo el punto de vista de, este tipo de departamentos, que como también conocemos, por ejemplo, en el caso de acceso a mercado, ¿no? Sí. Que trabajan de forma distinta, pero también trabajan, en algunos casos se solapan los stakeholders. Es decir, un Key Account Manager no es Key Account Manager o digámosle un Key Access Manager. También en este caso pues tiene como objetivo, imagínate, la farmacia hospitalaria, ¿no? ¿Para qué? Para generar acceso, como stakeholder, generar acceso de su fármaco dentro del petitorio farmacéutico, de las farmacias hospitales. El objetivo sería, bajo mi punto de vista, el poder, en este caso, poder medir de la forma adecuada cuál es el tamaño adecuado de este tipo de Key Account Managers, porque también trabajan con la administración, para luego, posteriormente, generar más políticas estratégicas dentro de ese propio segmento. Quiero decir, ese Key Account Manager tendrá que tener una política de incentivos, ¿no? Sí, o puede ser un incentivo, puede ser un bonus plan. O sea, aquí cada uno define. Esa es la cuestión. Que tiene que formar parte de ese sizing, eso sí está claro. Okay. Lo tengo clarísimo. Sí. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Carlos, te transmito una pregunta que ha realizado Jordi Arroyo a través del chat. Sabéis que abajo a la derecha tenéis un chat por si queréis preguntar al que no tenga micrófono. Jordi dice, has dicho que el ROI de la fuerza de ventas está hacia el 8-12%. ¿Puedes desarrollar esto? ¿Te refieres a venta incremental? ¿A venta global de la compañía? Esa es la pregunta. Sí, es un tanto por ciento de la venta total de la compañía, venta neta. Bien, es cuando hablamos de venta neta, bueno, pues eso, venta neta no es PVL, sino que sobre la venta de neta de la compañía, aproximadamente entre un 8 y un 12% es lo que estipula la industria farmacéutica como un ROI aceptable. Muy bien, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues aquí en el chat, en el cálculo... ¿Perdona? Que tengo aquí en el chat, veo a María de la Cruz, que quiere convertirse en presentador. No, esto es un error que ha clicado por error. Carolina Beitez pregunta que en el cálculo operacional de FTS, ¿cómo contemplas la dispersión? Perdón. Disculpa, no entiendo muy bien cuando hablas de dispersión. Luis. O sea, la estoy leyendo, pero no lo entiendo bien. Sí, vamos a ver. Dispersión geográfica. Claro, pero eso ahí luego ya trabajaremos. Tú ahora mismo lo que vas a decir es qué sizing necesitas. Cuando bajes al territorio alignment es cuando sabrás cuál es la dispersión de esa fuerza de ventas que tú has elegido. Es decir, eso siempre hay que tenerlo de acuerdo. Es una vez trabajamos el sizing, sabemos cuántos full-time equivalent tenemos, indico teóricos que a partir de la dispersión geográfica luego ajustaremos. Sería, dijéramos, un factor más a tener en cuenta, la dispersión geográfica. Es decir, en España, quitando la parte insular, no tiene mucha complicación. Esto en territorios más grandes sí tiene mayor complicación, pero en España, insisto, la insularidad es la que tiene las mayores peculiaridades. El resto de España no nos va a cambiar mucho el sizing por culpa de la dispersión geográfica. Luis Font pregunta, en cuanto al carryover, si podrías profundizar un poco en los métodos que has comentado. Sí, claro que sí. Mira, nosotros en cuanto a fórmulas de cálculo. Ya creo que me hace caso, no sé, es que de repente se calla la cosa. Nosotros utilizamos tres métodos, ¿vale? Básicamente. Utilizamos el método del benchmarking, que es un benchmark utilizando qué tipo de molécula tenemos. El benchmark se basa en acciones, dijéramos, más teóricas, en las cuales vamos a contemplar en qué mercado nos movemos, qué tipo de mercado, si es un mercado de agudo o de crónico, si es un mercado de alta competición o de baja competición, si es un mercado de muy maduro o poco maduro. Bien, ese sería uno de los métodos, benchmark. El segundo que vamos a utilizar es por las curvas de disminución de las ventas. ¿Bien? Es una curva en la cual vamos a poder estudiar la relación entre la identificación de las ventas del periodo T con el periodo anterior, P-1. Y en aquel momento en que veamos en que la curva tiene un claro componente de diferenciación, diríamos que en ese momento hemos alcanzado el mayor valor y por lo tanto podemos calcular ahí, en ese punto, el carryover. El tercer método que utilizamos, y el más matemático, son regresiones lineales. Y lo mismo, vamos a seguir utilizando métodos
de ventas entre el periodo P y el periodo P-1. Insistimos porque lo que estamos analizando es qué ventas del año pasado se han producido en este año, por decirlo, o qué ventas del periodo pasado se han producido en este periodo. ¿Vale? Esto es lo que estamos analizando. Y a partir de aquí, de esta regresión lineal, igualmente, vamos a obtener un carryover. Al final, vamos a tener una matriz con 4 datos de carryover y que me va a indicar qué tipo de carryover tengo. Voy a tener, pues nosotros lo estamos barajando en unos 5 tipos de carryover, desde un super carryover hasta un super carryover alto hasta un super carryover bajo. Cuando hablamos de un super carryover bajo, que hablamos para nosotros por debajo del 60%, estamos hablando prácticamente de un producto commodity. Es decir, da igual dar el tuyo que cualquiera, no hay ninguna diferenciación. Cuando hablamos de todo lo contrario, un carryover muy alto, ¿cuál es? Es todo lo contrario, es un nuevo producto, un nuevo lanzamiento. No hay nada parecido en el mercado. Está muy diferenciado con respecto a la competencia. Y entonces, a partir de ahí, insisto, tenemos estos datos matemáticos estadísticos que nos van a decir cuál es la posición del carryover de cada uno de nuestros productos en el mercado. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? Bueno. Tengo un sonido raro. Tengo por aquí una pregunta más de Carolina Vieites, que pregunta que si es un limitante para un mínimo de FTEs. El mayor limitante que tenemos de FTE es inversión. O sea, un full time equivalente, al final, desde un punto de vista de la industria farmacéutica, lo convertimos en dinero. Ese es nuestro mayor limitante. No hay otra limitación que no sea, ojalá pudiéramos decir, oye, quiero vender tanto y puedo tener tantos delegados, ¿no? Normalmente con nuestras 4 visiones y la limitación suele ser una limitación presupuestaria. Muy bien, Carlos. Bueno, pues si no hay más preguntas por parte de nadie, daríamos por finalizado este webinar. Luego lo compartiremos, lo publicaremos en vídeo, ¿eh? O sea que en ese sentido lo podéis ver cuántas veces queráis. Correcto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí presentes. Espero no haberos aburrido y haberos aportado algún dato que os sea útil en vuestro trabajo del día a día. De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo por compartir este buen rato con nosotros. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Carlos. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, chao.